Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy para analizar, comentar un tema que me parece no solo actual, sino que importante dar a conocer en virtud de la constatación que aquellos países que son agredidos, invadidos, ocupados, donde se generan cientos de miles de muertos, donde se destruye su infraestructura, cuando termina esa invasión y se retiran las potencias invasoras, suelen quedar en la indefensión, destruidos, con su infraestructura sanitaria, industrial, destruida igualmente, y con ello un daño por largos años a la población. Es el caso de Afganistán, que a pocos meses de la salida, del retiro de las tropas estadounidenses y británicas que invadieron este país centroasiático entre octubre del año 2001 como parte de aquella guerra contra el terror impulsada por el expresidente George W. Bush, y su retiro, su salida en agosto de este año 2021, se encuentra hoy Afganistán sumergido en una crisis alimentaria, sanitaria y económica de proporciones. Ello en el marco del triunfo de la fuerza de los talibán, que no cuentan con el reconocimiento precisamente de aquellos que destruyeron el país, y con ello entonces no existe posibilidad de apoyo para la agricultura, la educación, el suministro sanitario para un sector carenciado, no hay alimento para el ganado, semillas para el cultivo triguero, es decir, un caos económico, un caos financiero, dificultades políticas, diplomáticas, un país aún peor que aquel que recibió esa invasión en el año 2001. La realidad es que en general los que destruyen suelen desligarse de sus responsabilidades y se las endilgan a aquellos que vienen a subsanar en algo el panorama desolador en que quedan los países. Por ello, podrá sonar idealista indudablemente, es fundamental que en este marco que les estoy describiendo, es fundamental que aquellos que durante 20 años destruyeron Afganistán, los que gastaron 2.3 billones de dólares entre octubre del año 2001 a agosto de este año 2021 en una invasión que solo trajo muerte, desolación y destrucción, me refiero en específico a Estados Unidos, en forma fundamental, acompañado de Gran Bretaña y Alemania, sean capaces de encabezar una operación internacional de apoyo político, de apoyo diplomático, de apoyo financiero a todos los organismos internacionales que permitan paliar la actual situación que vive Afganistán. UNICEF, por ejemplo, este Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Cruz Roja Internacional, la Organización Mundial de la Salud, pues las carencias en Afganistán son múltiples. En el plano educativo, problemas en las cosechas, en la agricultura, desnutrición infantil, miles de mutilados, carencias sanitarias en todos los ámbitos, millones de refugiados, millones de desplazados. La Cruz Roja Internacional, por ejemplo, ha señalado que más de 2.500 centros médicos ya no funcionan. Más de 20.000 trabajadores del sector de salud están sin posibilidades de trabajar, porque esos centros no funcionan. Y de estas cifras, más de 7.000 son mujeres. Las autoridades hospitalarias también han lamentado el cierre de los hospitales, uno tras otro, como consecuencia de la paralización de la ayuda internacional tras el retiro de las fuerzas invasoras y la llegada de los talibanes al poder. La mayoría de los centros de atención médica en las aldeas y localidades afganas, recordemos que el 70% de la población afgana es rural, fueron contratados en su momento por las organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONG,
y sus gastos eran pagados esencialmente por el Banco Mundial. Todos ellos están damnificados. El único hospital especializado para niños, por ejemplo, que se encuentra en Kabul, la capital afgana, es un hospital que está trabajando al doble de la capacidad. Comprar medicamentos en Afganistán hoy es un lujo porque implica gastarse el salario de varios meses de una familia. Según cifras del Banco Mundial, en torno al 55% de la población afgana vive por debajo del umbral de pobreza. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, advirtieron que millones de afganos corren el riesgo de morir de hambre si los agricultores no recibían las semillas que necesitan para plantar su cosecha de trigo antes del invierno. Se hablaba incluso antes de fines del mes pasado, antes de fines de septiembre. Ese 70% de la población afgana que vive en zonas rurales y depende de la agricultura para su sustento, hace depender también al conjunto del país. La FAO ha agregado que 1 de cada 3 personas, es decir, 14 millones de afganos, padecen de hambre aguda y 4 millones están al borde de la hambruna. Puede ser una catástrofe de alcances apocalípticos. Permítanme, a la par de señalarle estas cifras dramáticas, darle a conocer un cruce de información oficial del Pentágono, del Departamento de Defensa norteamericano, y aquellos informes que elaboran, por ejemplo, la Universidad Brown, que se dedica al tema de los gastos en los conflictos. El cruce de información de esta universidad, la que integra el Pentágono y otros organismos, establecen que Estados Unidos gastó en su invasión de Afganistán entre octubre del año 2001 a agosto del año 2021 $100.000 millones por año. El Reino Unido y Alemania, por su parte, que enviaron el mayor número de tropas a Afganistán después de Estados Unidos, gastaron respectivamente unos $30.000 millones y $19.000 millones en el transcurso de la guerra de invasión. Por ejemplo, cada hora de vuelo de sus aviones, el F-16, F-35, cualquiera de los que use el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, tiene un costo promedio de $20.000 la hora. Cada misil crucero lanzado en el país tiene un costo de $1.5 millones. Los agricultores afganos necesitan semillas por valor de $15 millones para poder echar a andar la cosecha, el sembradío, la cosecha respectiva para tener trigo, para tener alimento. Solo 10 misiles cruceros cubrirían el costo de proporcionar los $15 millones que necesitan los agricultores afganos en semillas. Ante la pregunta, ¿cómo afecta que aquellos que estuvieron 20 años destruyendo el país ya no estén, que no apoyen, más aún, que no reconozcan al actual gobierno? ¿Cómo afecta aquello al sector comercial, agrícola, sanitario y educacional, entre otros, ¿no? Lo afecta enormemente, es claro, pues este punto está muy unido a lo que señalé anteriormente, pues aquellos que destruyen después no reparan su mal. Suelen partir con parte de sus bártulos y tratar de enterrar lo que han sido sus acciones destructivas. Dejan cientos de miles de muertos, países destruidos, el desarrollo y cultivo de drogas, como es el caso de Afganistán, en el caso de la heroína, preocupados del cultivo del opio, pero no del trigo. El desarrollo de drogas, pero no las ramas productivas del país, que va a estar entonces largos años dependiendo de la ayuda internacional. El trigo y el ganado son vitales en Afganistán y ambos necesitan semillas y pienso para los animales. Eso no es posible como acción de autosuficiencia que lo pueda proporcionar el propio gobierno afgano, el pueblo afgano. Debe venir necesariamente desde el exterior y en ello esos organismos internacionales deben llevar la voz cantante, exigir apoyo financiero de las grandes potencias, que se ponga esto en tabla
en el seno del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se coloque en pauta, en el tapete, en las agendas de la Unión Europea, de la Organización de Cooperación Islámica, que los presupuestos de los organismos internacionales que le he mencionado, la FAO, UNICEF, la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, se amolden a las necesidades del país. Poner en el tapete la responsabilidad que tienen las potencias invasoras y la exigencia política y moral de cumplir sus obligaciones con esos organismos internacionales. A pesar de retirar casi todas sus tropas, Estados Unidos y la OTAN siguen teniendo influencia fundamental en la zona, siguen enviando armas a grupos extremistas, apoyando hoy, por ejemplo, a la oposición a los talibán o apoyando a los grupos salafistas que operan en Asia Central y en Asia Occidental. Solo la OTAN, por ejemplo, envió en estos meses $72 millones en suministros y equipos militares a ese país. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Todo en una nebulosa, ¿no? Opacidad absoluta. El llamado señores norteamericanos, alemanes, británicos, no envíen más armas, no envíen más financiamiento para la guerra, apoyen el desarrollo de los países, dejen de invadir, dejen de agredir, dejen de desestabilizar y apoyen el comercio justo, las relaciones solidarias entre los pueblos. Superar la hegemonía de estas potencias que solo han ocasionado daño a nuestros países es un imperativo político y moral. Un gran abrazo y nos encontramos en una próxima emisión de Radio Opinión aquí en Segundo Paso con OSUR.